¿quiénes son? Bueno, venimos. Por Venimos de la provincia de Buenos Aires, de zona oeste. Y bueno, en búsqueda de cambiar un poco la rutina en la ciudad y buscando tranquilidad. Vamos. Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, en esta oportunidad, atrás me acompaña la negra. Como siempre, quiero contarles que vine al pueblo de Las Chacras. ¿Dónde quedan Las Chacras? En Traslasierra, pertenece a La Paz. Estamos solamente a unos minutitos del centro de La Paz. Mirá lo que es este entorno. Es privilegiado, mirá lo que es este fondo, estos lotes, estas hectáreas que hay acá. En esta oportunidad vengo a ver a Jessica y Javier que me van a contar su historia de vida. Algo fundamental que están viviendo de una forma sustentable, algo que realmente hace tiempo me está atrayendo a mí. Pero principalmente venimos a ver esa filosofía que ellos quieren, la filosofía del dar. Dale, ¿me acompañás en este video? Ahora vamos junto a ellos. Mirá lo que es esta entrada preciosa de la casa de Jessica y Javier. Mirá lo que son esas sierras de fondo. No, es espectacular, no puede ser tan hermoso. Acá, sobre el camino viejo. Sobre el camino viejo, como les conté, acá están los chicos. ¿Cómo les va? Llegaste enseguida. Sí, al toque, viste enseguida, ¿cómo es esto? Bien, bien, bien. Vamos a saludar acá a la señora de la casa. Hola Jessy, ¿cómo estás? Javi, ¿cómo te va? Gracias por recibirme. Bueno, me van a contar un poco su historia de vida, que es lo que a la gente les gusta saber, sobre gente que se ha mudado acá en Traslasierra, sobre gente que se animó a hacer ese cambio de vida acá en su hermosa casa, ¿no? Sí, ¿Me invitan a pasar, como digo yo? Adelante. Vamos. Buenísimo. Vamos. Acá, perfecto, mirá la entrada. Mirá, este lugar que está acá, yo ya empiezo, yo no me aguanto. ¿Es que es otra familia esto? Sí, estos son Sí, es otra vecinos, gente. Fabián, Andrea. Ah, Están mirá. construyendo su casita para venir a vivirse en un par de añitos nomás, cuando apenas puedan dejar sus trabajos allá. Sí. Ya se vienen, ya están Te proyectando. quiere jubilar para descansar. Bien. Y qué mejor lugar para descansar. Sí, bueno, aunque también se puede venir antes, ¿no? No, pero Sí. eso, la verdad, nosotros nos venimos bastante antes. Es el Eso, proyecto porque de verdad yo no lo veo de jubilados a los dos. Es el proyecto de ellos. Exactamente. Nosotros venimos antes, En este claramente, caso. acá estamos. Pero bien, bueno, vamos a aprovechar la oportunidad para mostrar un poco. Miren lo que pueden hacer. Hermosa. Hermosa la futura casa que va a estar acá esta familia. Pero bueno, vamos a dar vuelta despacito y vamos a lo nuestro. Vamos a entrar acá a esta casa preciosa. Bien, 2 hectáreas, chicos, acá. Total, Bien, me van a cerrar acá la puerta. Ellos muestran su historia de vida. la gran puerta Así, de campo. lo natural. Sí, en total 2 hectáreas, es Sí. lo que compramos hace unos cuantos años. Y bueno, ahora decidimos fraccionar Sí. algunos terrenos para poner a la venta, pero bueno, nos hemos venido a vivir nosotros con nuestra familia, somos una familia de 4, están Sí. los 2 peques ahora dormidos, Celina, Felipe y nosotros 2. Y ustedes dos. Y bueno, nuestra vida es acá. Mi hijo va al jardín, nuestro trabajo es acá, en la zona. Así que, bueno, todo, la tranquilidad de la parte rural, digamos, que es lo que nos gusta, pero cerca de todo. Bien, junto con las mascotas. Las Sí. mascotas. Esa, Chipa. Mirá. y Por ahí andan 2 yegüitas que son india y gaucha. Ah, bien, bueno. Bueno, me invitan a su casa también para contarme un poco su historia de vida, que es lo que también a la gente le gusta escuchar. ¿Vamos? Dale, dale. Mate de... ¿De qué el mate? no, sencillito. Depende del momento, le agrego alguna cosita cuando está mamá, pero ahora no le estamos poniendo nada. Yerbitas como la abuela. Sí, Ah, mirá, yuyera. me gusta. Hice algunos cursitos de fitomedicina. La Paz es la capital de las hierbas medicinales. Cierto, tenés Así razón. que acá para hacer sanación con yuyos hay muchísimos. Me Sí. encanta. Hasta ahora los chicos los vengo llevando muy bien con yuyitos siempre. Así que me gusta mucho. Pero el Bien. mate no. ¿Cómo lo tomas? ¿Dulce o amargo?
Amarga está la vida, decía mi Vamos. abuelo. Así Bueno, que nada, muy linda tu cocina, mirá. ¿Viste? Ya que está la gente, Todo le hecho por mostramos nosotros. la cocina Bueno, no acá. ayudante, pero Javi es el que ha hecho absolutamente Muy todo. bien. Se Así ponen las que- pilas el marido, acá todo eso. Bueno, Sí, mirá. sí. Bien, pero nada más, mirá este matecito, permiso. Sí, Aquí lindo matecito. es un Este- recuerdo de Paraguay. Bien, mirá. Igual que el termito Saludo para la gente de Paraguay, pero también nos vas a contar a qué te dedicas. Soy profe de folclore. Tengo 2 grupos de alumnos. Sí, El año pasado arrancamos con un grupo de principiantes, folclore como taller para modalidad para peña. sí. Y este año, bueno, ya ese grupo se hicieron intermedios, Bien. avanzaron. Abrimos otro grupo más los viernes de principiantes. Sí. Así que bueno, muy feliz con eso. Bien. Me hace muy bien a mí y bueno, y ellos me hacen muy bien. Bien. Así Le vas a que- mandar saluditos ya que está. Un saludo para todos ellos. Y que se suscriban también al canal, que Cada apoyan. uno se tiene que suscribir, activar la campanita. Muy bien. Así que bueno, ahora se están preparando para el acto del 9 de julio que se va a hacer acá en el pueblo de Las Chacras. Bien. Se celebrará el Día de la Independencia y van a participar, como han hecho el año pasado también. Así que bueno, ahí estamos practicando a full con eso. Bueno, y ahora vamos a tomar esos riquísimos Vamos a mates. hacer mate. Qué grande, matecito de por medio. Bueno, chicos, muchísimas gracias por invitarme a su casa, ante todo. Bienvenido. Gracias, agradezco mucho y a todas las familias que me abran la puerta de su hogar. Cuenten, ¿de dónde son? Originariamente nosotros somos venidos. Siempre que alguien me pregunta, nosotros somos de acá, básicamente. Pero en realidad nosotros somos oriundos de la provincia de Buenos Aires, de La Matanza. Son de La Matanza. Sí, señor. Ah, bien, Éramos. buenísimo. Eran de La Éramos. Matanza. Yo Somos soy de de Las acá. Chacras. Éramos Bien. de La Matanza. ¿Hace cuánto que están acá en Tras la Sierra? 8 años, Van un para poco 9, más. sí. Ah, Más de bastante 8 años. tiempo ya que están acá. Sí, ¿no? Que conociendo Bueno. estos pagos. Bien, ¿por qué están acá en esta zona? ¿Por qué les gusta Tras la Sierra? Y básicamente creo que la vida nos trajo atrás la sierra. Nosotros conocimos paseando, en realidad empezamos viviendo en otro lugar y uno va buscando en la vida lo que le conviene y nosotros, digamos, paseando lo vimos, me encantó Sí. y decidimos quedarnos. Bien, ¿ustedes no conocían esta parte de Tras la Sierra? No la conocíamos, no habíamos venido nunca y vinimos y nos enamoró. Es fácil ir a los Reartes, acá a la Muchita, a muchos de esos lugares hermosos que me encantan, ¿no? Que siempre voy también. Pero esta parte era poco conocida. Y la Sí. verdad que, no sé si a ustedes les pasó lo mismo que a mí, tiene una belleza increíble. Increíble. Sí, sí. Y exactamente, o sea, hay que descubrir Tras la Sierra Sur, como le digo yo, que es desde San Javier hacia Sí. abajo, hacia el borde con Merlo, San Luis. Es el sur de Tras la Sierra, sí. Claro, o sea, está por descubrir, por conocerse más y Totalmente. bueno, la verdad que usted lo veo como afortunados por estar en esta zona. Sí, es un lugar hermoso, nos encanta. Nos gustó la vida sustentable que ofrece el lugar, los árboles, la flora, la fauna del lugar es hermosa. A mí sobre todo lo que más me enamoró de este lugar, además de como ya te dije, el silencio de acá me encanta. Y bueno, ahí para aprovechar y vivir tranquilamente, una vida sustentable. Nosotros acá tenemos energía solar, contamos con también biodigestor, no tenemos pozo negro. Cada vez conocemos más gente que está relacionada a la bioconstrucción, viviendo en viviendas Ecológico. ecológicas, Claro. bueno, pudiendo vivir la permacultura del lugar. Y bueno, eso nos conecta mucho, nos da tranquilidad y ¿Les gusta eso a ustedes? sí, a mí me encanta. Sí. Bien. Hace mucho que están con el tema de, digamos, podemos entrar en el tema también de la permacultura, puede ser, ¿no? Claro, es un poquito nosotros también orientamos la casa, la construcción, nuestra vida, un poquito con bases en la permacultura. Te voy a Dale. mostrar un poco lo que estuvimos charlando. Dale. Estos van a ser los lotes que van a salir a la venta, algunos de los tantos que vamos a tener, que van a ser más o menos 13 terrenos. Y Ah, yo- 13 terrenos. 13 van a ser. Bien, más o menos calculás esos 13 terrenos en tus hectáreas. Sí, dentro ¿Cuántas del- hectáreas tenés? Volveme a recordar. 2 en total. Sí.
Una fracción está vendida hace Sí. un tiempo, hace 2 años. Vos hablabas mientras que yo le voy mostrando a la gente. Hace 2 años hay una familia que está vecina a nosotros. Sí, Están ahí, una familia amorosa, muy buena onda. Sí. María y Adrián, ya seguramente los van a conocer a ellos. Yo cuando estoy acá me detengo a contemplar esto, es Sí. el silencio. Me enseñaron a escuchar el silencio y es lo que amo de este lugar. Contemplo las sierras, Mirá. el sol, el verde, la vegetación, Hermoso. el espacio es lo que me gusta, lo que decidí elegir cuando me vine a vivir acá y lo que me enamoró de este lugar, que Wow. es lo que ahora estoy mostrando y invitando a otras familias a que conozcan Tras la Sierra, La Paz, precisamente las chacras. Acá pertenecemos a las chacras. sí. ¿Cómo comenzaron, chicos, con respecto a ir? Porque imagino que se compraron el lote acá. ¿Cómo arrancaron? Mejor dicho, las hectáreas, porque son 2 hectáreas acá con esto. O sea, imagino tenían, vuelvo a decir, el lote, la hectárea, y no tenían nada. No, la verdad que acá nosotros lo conocimos como montes nativos. Y nosotros estábamos buscando algo porque teníamos un proyecto familiar y fuimos por los distintos pueblos, encaminamos la búsqueda, encaramos y acá tuvimos la oportunidad. Sinceramente es algo que nos brindaron económicamente. Muy accesible. Era accesible, exactamente, era lo que nos permitió. La vida los cruzó con buena gente, digamos. Exactamente, eso es bueno también. Bien, la vida los Sí, cruzó sí. con Gente buena de acá del gente. pueblo de las chacras. Ah, bien. Sí, Sí. que hace muchísimos años que están acá y bueno, los conocimos, nos mostraron lo que nos ofrecían, accesible para nosotros y veníamos viendo, como dice Javi, en otros pueblos y bueno, los valores eran muy altos, Sí. así que bueno, se juntaron claramente las dos cosas para cumplir nuestro sueño acá, la parte económica y bueno, la arboleda, el monte, la belleza, la sierra, todo junto. La cercanía de estar por ahí un poco retirado del casco o el centro. No estamos al lado de la plaza, por decirlo Claro. de alguna manera, pero sí salimos a la calle y en 2 minutos estamos Estamos en el en pleno La Paz, centro de La Paz. O sea, en 20 minutos estamos en la ciudad más cerca, que es Merlo San Luis, o 40 minutos de la gran ciudad de Villa Dolores, Ah, que nos ofrece todo. ¿están cerca de Villa Dolores? Sí, sí, 40 Villa minutos Dolores estamos en autopista y 40 minutos porque vamos paseando. Bien, pues estamos haciendo dos grandes polos, o sea, por la gran Merlo San Villa Luis Merlo. Sí. y la gran Villa Dolores, como para que no se me queden los vecinos allá mal, ¿no? Que No, me siguen bastante, gran y saludo a la gente de Villa sí, Dolores. sí, sí. 2 lugares para buscar, pero no tienen que acudir a eso para las cosas diarias. No, No. La Paz ofrece todo y las chacras también. Tal cual, estamos nosotros en realidad ubicados en las chacras, estamos en las chacras norte, pero como te cuento, a 3 minutos de la plaza central de La Paz y a 5 de la plaza de las chacras. Les comento, chicos, Javi, para la gente que ve por primera vez este video en este canal, estamos hablando que las chacras pertenecen a La Paz. Sí. Claro, Ahí o quiero sea, corregir porque a dije ver. las chacras norte. No, hay 2 las chacras. Perdón. Ay, mira. Uno pertenece a Villa de las Rosas, que está más arriba, más al norte, y ese le dicen las chacras norte. Ah, y a bien. nosotros nos dicen las chacras sur, porque somos la parte más Estamos en el sur. En el al sur de la Tras Tras la Sierra. Y bueno, hay Claro. 2 pueblos con el mismo nombre. Sí, mi confusión va en que estamos en la puntita norte pegadito a la... Claro, estamos en el límite norte de las chacras sur, pegadito a La A La Paz. Paz. Entonces, Bien. cercanamente y rápido llegamos al pueblo de La Paz o al centro de las chacras. Bien, cuando yo Bien. estoy hablando de qué les ofreció a ustedes y qué les ofrece hasta el día de hoy el pueblo, también estoy hablando a la gente que está viendo este video muy motivados con la gran y sorpresa que le van a dar a ustedes de la oportunidad de venir a vivirse acá, ¿no? Porque la central es contar su historia de vida, que la gente los conozca también, pero fundamentalmente lo que quieren hacer, la ley del Dharma, ¿no? De dar al otro. Bien, pero la gente quiere saber si vale la pena o no venirse para estos lugares. Bien, si estamos hablando que todo está cerca, ¿qué tiene? Jardines, ¿qué más tiene este lugar? Nosotros en realidad Todo. encontramos que tenemos accesibilidad a todo. Ustedes tienen 2 chicos, Tengo 2 2 chicos pequeños, Cordobeses. cordobeses los cordobeses. 2, 4 y 3 años. Sí. Celina va a cumplir 3 años y tenemos todo, tenemos el jardín, está acá en las chacras, tenemos primaria, secundaria, está el hospital, hay vacunatorios, tenemos centros comerciales, tenemos despensas, almacenes, la verdad, de todo.
¿Cuánto tiempo tardó para terminar de construirse su casa? Como para decir, bueno, nos ponemos ahí y nos resguardamos. Y bueno, la pandemia nos motivó a decir, bueno, tenemos que irnos a nuestro techo propio. Así que ahí empezamos a averiguar, a ver qué hacíamos y nos decidimos por lo más rápido, que era una vivienda prefabricada. Bueno, hicimos la base para era lo que más rápido y lo más económico. Lo más Lo económico. que podíamos hacer. Entonces, bueno, se hizo la base, la platea para que se pueda ensamblar la casa arriba. Sí, acá en el interior le dicen platea. Sí. Me desasno ahora. Y fue rapidísimo, la verdad que desde que tomamos la decisión, creo que al mes estábamos acá. Pero 30 días. Sí, Sí, enseñábamos, al mes entregaron la casa la armaron en un día. Sí. ¿Es cierto eso de la casa en un día? Sí. Empresas que te la entregan con el baño hecho, nosotros decidimos que no, que esa era la estructura de la casa y después, bueno, lo que era la distribución del agua, de los sanitarios, eso lo hicimos nosotros. El cableado, Y, la luz, claro, todo ese tipo de cosas ya cableamos. nos encargamos nosotros, sí. Y Pero ya nos podían, vinimos. exactamente, en Pero 30 teníamos días. paredes y techo que no llovía, así que Bien. nosotros ya a partir de ahí teníamos resguardo. Dejando de alquilar y pudiendo estar en nuestro lugar. Claro. Vamos, en vez de pagar, digamos, un alquiler y encima tener que ahorrar para poder seguir avanzando con la casa, inmediatamente dejamos de alquilar para ese dinero invertirlo en la propiedad y bueno, ir ganando comodidades. Chicos, cuéntenme un poco qué servicios tienen estos lotes, o sea, qué tiene a favor para que ustedes le digan a esas familias, vénganse, vale la pena, está bueno. Bueno, van a estar listos para poder ubicar su sueño de la casa, lo como quieran. Vamos a dar provisión de agua. ¿Agua tiene? Sí, van a tener agua. No es poca cosa. Y van a... Sí. Porque acá, por ejemplo, hay muchos lotes que conozco de vecinos que de repente no tienen servicio de agua o tienen que recurrir a perforaciones y por lo que me han Cierto. contado son bastante picantes. Sí, bastante saladitos los precios de las perforaciones. O sea que ya sumamos algo positivo, que es el tema de ahorrarse los valores, de, como dice acá Javier, perfecto, el tema de perforaciones y todo eso. Sí, ya van a contar con agua cada uno de los lotes. No, bueno, y la verdad que quiero contar acá con buena onda y con alegría es, yo dije, bueno, me parece que esto es para un próximo video y sé que todos van a estar diciendo, pero no, ¿por qué? Contalo ahora. Sinceramente voy a decir una cosa, es más o menos los promedios de las medidas, porque quiero dejar que Jessica lo diga, lo quiere decir, medidas promedio. Y tenemos alrededor de 1200 metros cuadrados. Lema de la luz. Bueno, respecto al tema de la luz, sinceramente nosotros tuvimos que investigar porque la red de tendido eléctrico no pasa por acá. No Entonces mentiríamos si te dijese que hay luz acá. No está tan lejos, pero no hay luz acá en los lotes. Nosotros investigamos y nos fuimos por el lado sustentable. Paneles solares es lo que nosotros estamos usando. Y la verdad es que nosotros estamos chochos, súper conformes, lo pagamos una sola vez, se van a amortizar en el tiempo, pero tranquilamente. Y acá hablando con los grupos de vecinos, nos las pasamos escuchando que ¿quién tiene luz? No tengo internet, que esto, nosotros no nos enteramos, sinceramente. Bien, y les voy a agregar algo fundamental, no solamente para reforzar esto, sino porque están hablando la verdad. Porque yo también padezco esas cosas y cuando estoy editando me molesta muchísimo que se me corte la luz. Es el tema de los valores. Córdoba hoy por hoy está terrible los aumentos de luz y las boletas de... ¿Qué desierto esa cuestión del 220? Siempre es como un déjà vu, o sea, un mito que si más que déjà vu, un mito. No, los paneles... A ver, contame. Los paneles solares, nosotros tenemos un inversor de energía. Ahí está. Que vemos cómo recibimos la energía solar, la invierte a tener 220 volts, entonces todo lo que teníamos antes lo podemos seguir utilizando, ya sea lavarropa, televisor, máquinas eléctricas, amoladoras, casi sierra todo lo circular. que puedo decir que hice, se hizo acá a mano con la luz que me entregan los paneles. Licuadora, batidora, todo lo que sea maquinaria. Taladro, trompito. Y no es difícil, o sea que también estamos hablando de un plus, o sea, no solamente cubrir las necesidades del hogar, sino también las herramientas eléctricas y todo eso que sigan, digamos, proveyendo de la energía, ¿no? Sí. Sí, Exactamente igual que vivir en un lugar con un medidor de luz, evitando el consumo mensual, ¿no? Bueno, el gasto mensual. No tenemos gasto mensual de luz. Bien, fundamental. Es una inversión que hicimos problema. una vez, la amortizamos en poco tiempo y bueno, y para nada, nosotros es genial porque no se me corta la luz, tengo wifi, tengo todas las comodidades. Bien, wifi. Y ese cuando el mito... pueblo se queda sin luz, yo no.
Bueno, y esta es la casa que te decía recién de Sí. nuestra familia vecina. Hace 2 años vecinos nuestros que A ver, vivimos mostra. acá juntos. También compraron una vivienda prefabricada, como decimos nosotros. Ah, La mirá. revistieron, la pintaron, la dejaron muy bonita. Pero está Es un lugar buenísimo. también que eligieron para vivir, descansar. Este es tu primer Vecinos lote de que la me ciudad. contaste que vendiste. Este es el primero que vendí. sí, Perfecto. hace 2 años. Mira, Eh, qué es vinieron hermosa esta también de casa. la ciudad a elegir un área. ¿De dónde vinieron esta verde. familia? Ella es de Mar del Plata Sí, y él de la zona de Luján, provincia de Buenos Aires. si Ah, no me bien. equivoco, porque, bueno, sí, muchísima gente está viendo esa zona. y bueno, son artistas, son músicos del área del folclore, como a mí me gusta también, así que bueno. Vos también Me te gusta gusta la mucho. música. Así que bueno, este es el espacio que he encontrado en ellos. También viven con energía solar, como nosotros. Eso es un fundamental. espacio, como hablamos antes. Mira, vuelvo a mostrar la casa acá. Así que, Vení, vamos juntos y vamos a mostrar un poquito la puerta de la casa, ¿qué te parece? Para que la gente pueda ir sin invadir la intimidad de la familia, ¿no? Por supuesto. Pero mirá qué bella casa se construyó gracias a Jessica y Javier, esta familia acá en Tras la Sierra. No me digas que no te gustaría estar viendo vos también. Mirá la entradita de piedras, mirá. Yo necesito mostrar esto. Mirá. Esto está súper original. Mirá que está. Está bueno. Una buena entrada, ¿no? Sí. Con algo súper económico, con Más la piedra de la allá- zona. Más allá, Sí. también hay otros vecinos que están viviendo ahí. No Sí. se los vendí yo, pero bueno, son vecinos también. Hay 3 familias más. De este lado hay otra familia que también está construyendo para venirse a vivir cuanto antes pueda. Aquí también hay otra familia que ha comprado para venir a vivir. Delante también. Bien, De a poco se va poblando y se va, bien. bueno, llenando de vecinos. De vecinos. Lo que rescato es que si tanto Jessica y yo no hablamos, es un silencio tremendo. Esta parte de Tras la Sierra, todo Tras la Sierra, todas las sierras cordobesas son silenciosas, pero acá es increíble. Tanto Sí. bosque nativo es maravilloso. Bueno, mira, último paneo que te hago acá de la familia y solamente te digo que te invito a vivir acá en Tras la Sierra. Bueno, mientras que yo agarro la chipa que hizo acá Javi, muchas gracias. No hay Los de chicos qué. me van a contar acá cómo surgió esta idea de fraccionar y vender estos lotes para que la gente pueda cumplir sus sueños acá en esta parte de Tras la Sierra. Sí, cuando decidimos que nos queríamos venir a vivir acá, a nuestro terreno, a nuestra tierra, bueno, ahí fue que surgió la idea de decir, bueno, fraccionamos una parte, ofrecimos y bueno, aparecieron estas 2 personas, estos 2 vecinos que tenemos ahora, buscando también su oportunidad, su sueño de venir a estos lugares. Y bueno, se dio de poder venderles esa parte, esa fracción, donde también hicieron su casita. Y bueno, fue la motivación, digamos, de ofrecer ese terreno fue para poder solventar los gastos de poder concluir con esta casa. Arrancar con este deseo y este sueño de tener la casa y bueno, poder tener los gastos cubiertos y avanzar con eso, que bueno, no teníamos suficiente dinero, somos trabajadores, vinimos con lo justo, a remarla, pelearla, con todas las ganas, pero bueno, se fue dando de esa manera y ya nosotros ya teniendo nuestro techo ahora y más relajados por ahí después de estos años de movilizarnos con esto, decidimos volver a retomar esa idea de, bueno, ¿por qué no ofrecer los otros terrenos a otras familias y que vuelvan a tener la oportunidad como tuvimos nosotros, ¿no? De poder estar en un lugar tan tranquilo, tan lindo y bueno, que 2 hectáreas por ahí es mucho para nosotros. Claro. Así que Trabajo. en Entonces, ese momento se dio y bueno, ahora creo nos que abrimos parece- también un poco la mente y dijimos, así como nosotros tuvimos la oportunidad y nos las han brindado, nosotros, creo que hasta es una necesidad, queremos compartirlo también y brindar para otros la misma oportunidad que nosotros hemos tenido. Estamos hablando que, como me dijeron ustedes detrás de cámara, esa famosa ley del Dharma, ¿no? Dar y Claro. recibir. Sí, de eso se trata. De hecho, gracias. Eh, Es parte de la magia del lugar. Yo creo que también Sí, el lugar habernos acompaña. retirado un poco de la vorágine de la ciudad y de la rutina y del estrés, nos hizo también ponernos en contacto con esta naturaleza, con la tranquilidad y la magia del lugar nos hizo también aprender un montón de eso. Para cerrar esta parte del video, y bueno, y seguir tomando unos mates, ¿no? Ah, sí.
¿Qué mensaje le dicen a esos que dicen, y me gustaría conocer a Jessy, a Javi, y la verdad sí, quiero estar ahí? Que esa palabra que necesitan ellos de aliento para cumplir sus sueños, ¿qué mensaje le dirían a ellos? Yo, sobre todo, un poquito lo que nos pasó a nosotros. El mensaje sería, no tengan miedo, nos quieren conocer, no hay ningún problema, estamos acá, estamos para charlar. Ustedes vivirían acá aparte. Por supuesto, nosotros vivimos acá. Claro, su casita va a seguir quedando acá y venden digamos, los lotes. Estamos buscando vecinos. Estamos buscando vecinos. Bien. Buenos vecinos. Tiene que ver con eso en realidad. Y son lotes que son relativamente espaciosos para que tampoco es que se pierda la privacidad. Exactamente. Entonces, y económicos, porque lo que hay que manejar para el próximo video van a ser lotes económicos también. Súper accesibles. Sí, para lo que es la zona, pero nosotros obviamente no es que no vamos a tener algún beneficio económico, pero la realidad es que no vamos en búsqueda de eso. Es más bien, como te dije, compartir. Muy bueno lo que están diciendo. Quiero que quede en este video que esta familia lo que quiere realmente es compartir. Yo la verdad quiero saber qué es esto, a mi entender, por lo que veo que van líneas acá, líneas para allá. Estamos hablando de divisiones, ¿no? Sí, acá bueno, fuimos marcando, estamos en esa proyección de cómo van a quedar los lotes que vamos a sacar a la venta. Entonces, bueno, ahí es una de las marcaciones que usamos. Bien, ahora, lo que yo quiero saber, ustedes van a hacer un próximo video, ¿no? Hablando de esto. Sí, como bien, porque yo sé muy bien que la gente que va a comentar acá abajo en el box es que va a querer saber principalmente cuánto va a salir, cuántos son las medidas, cuántos lotes entran en estas hectáreas, ¿no? Sí. ¿No? Bueno. Bien. Y principalmente otro tema. Dejen las preguntas ahí en el box es, ¿por qué hacen esto? Bueno, tuvimos la oportunidad de venir nosotros acá paseando un poco, conociendo, y decidimos que este era nuestro lugar para vivir. Y bueno, vamos entendiendo que hay otras familias en la misma búsqueda de salir de grandes ciudades o distintas situaciones y buscan conectarse un poquito más con este silencio que te decía antes, con la naturaleza. Y bueno, es una manera de poder ofrecerle a esa gente la oportunidad de venir, ¿no? Bien. Sí, estamos en una etapa en la que creo que nosotros podemos también compartir, como alguien en algún momento compartió con nosotros. Bien, mejor imposible. ¿Qué les parece a los dos si me dicen que se suscriban un poco a mi canal? Estaría bueno. Para romper un poco. La campanita, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau, chicos. Chao, chao.